Recording is on. Muy buenos días, hermanos. Dios los bendiga. Muy buenos días, pastor. Yolita, buenos días. ¿Cómo está? Buenos días, pastor. Bien, sí, señor. Gracias. Buenos días, ¿Cómo pastor. El estás? Señor le continúe bendiciendo. Muy buenos días, hermana María. Dios me la bendiga. Qué alegría escucharlas. Qué alegría saber que están acá y que nos acompañan en este 16 de octubre del año 2021. Amén, pastor. Bendito Padre Celestial, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres maravilloso, Señor Todopoderoso. A ti te damos todo el honor, toda la gloria, Señor, porque a ti te ha placido, Señor, que estemos hoy reunidos a través de esta plataforma, Señor, para honrarte a ti, para glorificarte a ti, para exaltarte a ti, maravilloso Dios. Padre, en el nombre precioso de Jesús, te pedimos perdón, por nuestros pecados, por nuestras faltas. Y te pedimos, maravilloso Dios, que tú nos regales un día maravilloso, que hoy podamos exaltarte, glorificarte, donde quiera que vayamos, Señor. Que seas tú, Señor maravilloso, guiándonos y nosotros poder santificar tu nombre. Señor, darte la honra a ti, la gloria a ti, maravilloso Dios. Padre y Señor mío, te pido, Señor, en esta mañana que nos bendigas, que nos guardes, que nos mires con agrado, Señor, que extiendas tu amor, que nos muestres tu favor y nos concedas tu santa paz. Llénanos de tu presencia, Espíritu Santo. Llénanos de tu presencia, maravilloso Dios. Que lo más importante en el día de hoy sea buscar tu rostro, Señor. Buscar tu rostro, Señor. Te alabamos y te glorificamos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Entender, hermanos, que cada día el Señor nos da una oportunidad para vivir, para glorificarlo a Él, para exaltarlo a Él, para amarlo a Él. Dios nos da todos los días una nueva oportunidad de vivir para Él. Lo pasado, pasado. Lo que quedó en el pasado ya quedó allá. En este momento Dios nos da una oportunidad para vivir. Dios nos da una oportunidad para caminar con Él. Dios nos da una nueva oportunidad de servirle a Él. Y en ese contexto quiero invitarlos a que me acompañen a la palabra del Señor. En el libro más difícil de conseguir, que es el libro de Génesis, capítulo 12. Génesis, capítulo 12. Es un pasaje que hemos leído muchas veces, tal vez lo hemos enseñado también muchas veces, pero hoy nos queremos acercar al texto con una perspectiva de un llamamiento de Dios hacia nuestras vidas. Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3. La palabra del Señor dice: un día el Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, para ir a la tierra que yo te voy a mostrar. Con tus descendientes voy a formar una gran nación. Voy a bendecirte y hacerte famoso, y serás una bendición para otros. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti bendeciré a todas las familias de la tierra. Amén y amén. Este es un pasaje, como decíamos al principio, que lo hemos compartido en muchas ocasiones, y es el relato de la vocación de Abraham. Y vocación quiere decir no simplemente una parte vocacional de un trabajo, sino también es el llamamiento de Dios hacia Abraham. Y es el relato que muestra que es una experiencia de Abraham con la palabra de Dios. El Señor, ¿qué le dijo a Abraham? El Señor le dijo a Abraham, lo llamó por su nombre, y también nos recuerda la manera en que Dios ha intervenido en la creación. Usted se recuerda que en el libro de Génesis, capítulo 1, en el capítulo 1, sí, versículo 3, el Señor dijo, y la palabra del Señor nos dice, Dios le dijo
a Abraham. Es decir, Dios habla. Dios nos habla permanentemente. Dios dijo, hágase, y se hizo. Dios le dijo a Abraham. Dios nos habla todos los días, y eso es lo que queremos que podamos hoy entender, que Dios nos está hablando. Y al llamado de Abraham, pues hay una respuesta de él también, y una respuesta en los términos que Dios le habló. Dios le dijo, deja tu tierra. Y Abraham dio una respuesta. ¿Cuál fue la respuesta de Abraham? Dice en el versículo 4 del capítulo 12, dice, y Abraham salió. ¿Cuál es el mandato? El mandato es salir para ir hacia. Mire que hay dos palabras. Salga de tu tierra y ve hacia la tierra que yo te voy a mostrar. Pero la salida tiene tres elementos bien interesantes para, en el caso de Abraham, para la población semita, eran muy importantes, eran, digamos, tres elementos que para ellos eran de primera necesidad, eran primordiales para ellos. ¿Cuáles eran los tres elementos? ¿Qué tenía que, en ese salir, para ir, Abraham tenía que dejar? Tres cosas: su tierra, sus parientes y la casa de su padre. Nosotros vemos que en el Evangelio, el Señor Jesucristo dice, el que no esté capaz de dejar la casa de su padre, sus bienes, sus cosas y seguirme, no es digno de ser llamado mi discípulo. Por eso el Señor dice, sígame, deja, toma tu cruz y sígueme. Aquí también vemos en Abraham que el Señor le pide para salir, dejar tres cosas: su tierra, sus parientes y la casa de su padre, para ir a él ¿hacia dónde? Solamente hay un lugar para donde Abraham podía salir. Él tenía que dejar tres cosas. Vuelvo a repetir, tres elementos importantes en la vida de Abraham: su tierra, sus parientes y la casa de tu padre. Para ir hacia, una vez, solamente un lugar Dios le va a mostrar. Y dice Dios, a la tierra que te voy a mostrar. A la tierra que te voy a mostrar. Pero también Dios le da a Abraham una promesa. La promesa de la bendición. Y dice, ¿y qué es la promesa? Nosotros hablamos mucho de las promesas de Dios, que busquemos las promesas de Dios en la palabra, pero hoy queremos también entender qué es una promesa de Dios. Y la promesa de Dios es un respaldo de Dios. Es la garantía de Dios. Es el respaldo total de Dios de aquí en adelante. Dios nos llama todos los días. Dios nos invita a dejar cosas que no nos dejan avanzar hacia. Y Dios nos dice que si nos las deja, que nosotros dejamos esas, que si dejamos esas cosas que nos atan, Dios nos da una promesa. Me dice, yo estaré contigo, yo voy a estar a tu lado, tengo un respaldo total hacia tu vida. Donde tú vayas, yo estaré contigo. Es decir, Dios le está diciendo a Abraham, tiene que haber una ruptura con los tres valores que definían su vida. Lo que definía la vida de Abraham, lo que identificaba la vida de Abraham, eran tres cosas: tierra, parientes y la casa de su padre. Abraham tenía 75 años cuando Dios lo llamó y él vivía todavía con el papá. Sí, estaba, porque para él era importante la casa paterna, mantenerse en la casa paterna. Y en el llamado de Dios tiene que haber una ruptura con las cosas que a nosotros que consideramos importantísimas en nuestra vida, que consideramos que nos identifican en esta tierra. Entonces, cuando Dios me llama,
a tener esa ruptura, lo que Dios me está invitando es a tener una resignificación en mi vida. Dios me quiere resignificar mi proyecto de mi vida desde la perspectiva de Dios, no desde la perspectiva mía. Mire que la perspectiva de Abraham, ¿cuál era? 3 elementos: tierra, parientes y casa del Padre. Cuando Dios lo llama, le dice, yo le voy a resignificar su vida. Le voy a dar un nuevo proyecto de vida desde la perspectiva de Dios. Dice, yo te bendeciré. Esa es la promesa. Y también dice, yo bendeciré a todos los que te bendigan y voy a maldecir a todos los que te maldigan. La promesa de Dios, vuelvo a repetir, es el respaldo de Dios. La promesa de Dios es la seguridad que yo caminaré con Dios y Dios caminará con nosotros. Entonces, notemos algo que nos dice el pasaje. El llamado que Dios le hace, vuelvo a repetir, debe suponer en Abraham una ruptura radical con las cosas que no me dejan avanzar con Dios. Hay cosas en nuestra vida que nosotros tenemos que si nosotros no las dejamos, no nos van a permitir avanzar con Dios. Y yo hoy en esta mañana, en este ayuno, y veíamos o escuchábamos las hermosas canciones de alabanza y de adoración, estar en la presencia de Dios, estar en los pies del Señor, también es salir de la emoción y decirle al Señor, Espíritu Santo, muéstrame cuáles son esos elementos que hay en mi vida que me tienen atado, que no me dejan avanzar. ¿Cuáles son esos elementos con los cuales tengo que romper para poder avanzar a ese nuevo proyecto de vida? Esos elementos que no me permiten tener una buena relación con Dios, porque Dios es el que sustenta mi vida, Dios es el que me sostiene. Y para iniciar un nuevo camino, para iniciar el viaje en ese nuevo camino hacia el futuro que Dios me muestra. Dios tiene un nuevo proyecto en tu vida. Dios tiene un futuro nuevo para tu vida. Pero tú tienes, o todos tenemos que romper con esas cargas, con esos elementos que nosotros queremos aferrarnos a ellos, a tenerlos ahí. No quiero avanzar. No sabe, dice aquí en el pasaje, Abraham tenía 75 años cuando Dios lo llamó. Vuelvo, le repito, ya Abraham tenía unos elementos que para él eran importantísimos. Su tierra, sus parientes y su padre. Pero Dios lo invita, déjalos. Deja eso, deja tu tierra, deja tus parientes, deja la casa de tu padre y ve hacia la tierra que yo te voy a mostrar. Entonces, en el pasaje también hay un mandato y hay una bendición. Mandamiento es un mandato de Dios que yo tengo que obedecer. Y eso es los que en ese mandato que Dios le da a Abraham y a Sara en su momento, que era su esposa, es una invitación a lanzarse en los brazos de Dios, a lanzarse a esa aventura de bendición de Dios, a lanzarse a eso que es en ese momento desconocido para ellos, era desconocido en su condición familiar, y dejar todo lo que tenían por seguir a Dios sobre una tierra que ellos ni sabían cómo era, una tierra que tal vez era difícil para vivir. Pero hay un mandato, deja y ve, deja y ve. Dios ofrece en ese mandato los elementos de una realidad que se manifiestan como ¿qué? Como una promesa. Porque para el creyente, para nosotros como creyentes hoy, esa promesa, decíamos, es una realidad presente y también es una esperanza en el futuro. La promesa de Dios es una realidad presente, pero también es una
es un proyecto de vida futura. Hoy vemos nosotros la realidad presente de la bendición de Dios. Tenemos salud, tenemos alimento. Hoy todos los que estamos en esta sala tenemos un lugar. Nos hemos despertado en lugar. Sea bonito, sea grande, sea pequeño, estamos en un lugar. Dios nos permitió descansar, Dios nos ha permitido levantarnos, respirar. Y esa es una promesa de Dios, que Dios está con nosotros. Esa es una realidad presente, pero también es una realidad en el proyecto futuro que Dios nos quiere dar a cada uno de nosotros. Es esa firmeza de la palabra promesa que Dios siempre cumple. Si Dios ha sido fiel con nosotros hasta aquí, si Dios nos ha protegido, si Dios nos ha guardado, ¿por qué no nos atrevemos a lanzarnos en los brazos de Dios, sabiendo que Dios siempre cumple lo que promete? Y esta es la fe. Por eso se llama a Abraham, se le conoce como el padre de la fe, porque esta es la fe que caracterizó la figura de Abraham. El Señor dijo, deja. Él dejó y fue. Por eso se le conoce como el padre de la fe, porque recibió un mandato y obedeció. Y dice que esa fe le fue contada a Abraham por justicia. Fue declarado amigo de Dios. Dios caminó con Abraham. Y este es un mandamiento que Dios también, o es un llamamiento que Dios nos hace a nosotros. Hoy nos podemos identificar con Abraham. Nosotros hablamos de llamamiento y normalmente, digamos, en el ministerio, pensamos que llamamiento es para ir a pastorear una iglesia. No, Dios nos llama a nosotros en nuestra vida cotidiana todos los días. Dios nos está haciendo llamamientos en la vida cotidiana permanentemente. Y Dios nos invita, como invitó a Abraham, a la tierra prometida. La tierra prometida también a veces la interpretamos, que es el lugar donde nosotros vamos a llegar a descansar, donde los problemas se nos van a acabar, donde las situaciones se nos van a terminar, y no es así. La tierra prometida se convierte en la realización, más bien se convierte en un escenario. La tierra prometida es el escenario donde Dios realiza un proyecto de vida en tu vida. La tierra prometida es ese escenario donde Dios quiere realizar un proyecto con nosotros. La tierra prometida es ese escenario que nosotros fuimos hacia allá en fe como Abraham, que vamos hacia allá, que el Señor me dice, deja esto, deja aquello. Vuelvo a repetir, cada uno de nosotros tenemos nuestras taras. Recuerde que el papá de Abraham se llamaba Taré. Y por eso viene del nombre de Taré, viene esa palabra que usamos nosotros, taras. ¿Y qué es una tara? Es algo que no deja avanzar a alguien. Abraham, hasta que no murió su padre, no pudo continuar, mientras tanto que el padre de Abraham se detuvo en Harán. Y ahí falleció. Y mientras que él se detuvo, porque Abraham se llevó ¿a quién? A su padre también. Caminó con su padre hasta el día que su padre no murió. Abraham no pudo continuar. Y a veces nosotros tenemos esas taras, esos elementos que no nos permiten avanzar. Tal vez cosas bobadas, tal vez cosas simples que nosotros no queremos dejar. Para Abraham era importante, repito, esos tres elementos: la tierra, sus parientes y su padre, la casa de su padre. Nosotros leemos en el libro de los principios, que es el libro del Génesis, que dicen en los primeros 2 capítulos, es el hombre dejará la casa de su padre y se unirá a su mujer y serán una sola carne.
Abraham tenía una esposa que en ese momento se llamaba Sarai, pero él no había abandonado la casa de su padre. Es decir, Dios da la palabra y nosotros tenemos que obedecerla. Y en esta mañana la invitación es que en la reflexión, en la oración, el Espíritu Santo te muestre qué cosas, qué taras hay en tu vida que no te dejan avanzar. ¿Cuáles son esos elementos que ocupan el primer lugar en tu corazón que Dios quiere quitar para que tú puedas avanzar? Entonces, y Dios nos da una promesa grande a través de Abraham también, y dice que a través de la descendencia de Abraham va a haber bendición, porque va a haber un pueblo consagrado a Dios que está dispuesto a escuchar la palabra de Dios. Y repito, todos somos llamados en Abraham hoy en día. Tenemos que también entender en esta mañana es que la palabra de Dios le cambió la vida a Abraham. Él era un hombre que dentro de nuestro concepto de comodidad estaba cómodo. Tenía tierras, tenía bienes, tenía una familia, tenía un hogar, tenía su esposa, tenía su padre. Para ellos eran muy importantes y se llamaba Abraham. Pero Abraham escuchó la palabra de Dios y le cambió su vida. Ya no se llamó más Abraham, se iba a llamar más adelante Abraham. Y la pregunta que nosotros nos podemos hoy en la reflexión hacer es, si Dios, la palabra de Dios cambió la vida de Abraham, la palabra de Dios me está cambiando a mí, me está transformando a mí. Nosotros descubrimos diariamente en nuestra vida cotidiana el llamado del Señor a cambiar. ¿Lo estamos haciendo? Cuando yo me acerco a la palabra del Señor, a leerla, a escuchar a Dios a través de la palabra, ¿cómo recibo la palabra del Señor? ¿Cómo la recibo? Simplemente lo hago por un acto religioso, de decir, me acerco a la palabra, la leo y ya, o permito que verdaderamente la palabra de Dios haga un cambio en mi vida, me transforme. Hoy también en esta mañana la pregunta que nos hacemos a través de este pasaje es en el llamamiento que Dios me hace, ¿de dónde parto hoy y a dónde voy? ¿Qué es lo que el Señor quiere para mi vida? Para la tuya también. Dios a cada uno nos hace un llamado. ¿De dónde parto hoy? ¿Cómo estoy hoy y a dónde voy? Siempre creyendo que Dios, si yo obedezco, Él me respalda. La promesa de Dios es un respaldo de Dios, que Dios va a estar contigo, que Dios te va a acompañar. Vas a tener luchas, pero Dios estará contigo. Dios va a pelear por ti. Entonces, de ese llamamiento de Dios a Abraham, la relación con Dios se hace personal. Y es decir, es entre el tú de Abraham que el Señor dice, deja tú, y el yo de Dios. Es una relación personal. El yo de Dios con el tú, con tú. Es el tú de Abraham, que es el tuyo también. Porque cuando nosotros nos acercamos a la palabra de Dios, es estar cara a cara con Dios. Entonces, la pregunta ahí es, y la pastora esta mañana, en las alabanzas y en la adoración decía, es mi intimidad con Dios, es mi relación con Dios. ¿Cómo está mi relación con Dios? ¿Verdaderamente estoy recibiendo el llamamiento de Dios con su palabra? ¿Comprendo mejor mi identidad desde el yo de Dios? Recuerde que yo empecé diciendo, Dios dijo a Abraham, y así empieza el Génesis capítulo 1, versículo 3. Y Dios dijo, Dios el creador, Dios el creador.
Dios dijo, hágase, y se hizo. Dios dijo, Dios te llama, Dios te dice, voy a colocarme de ejemplo, Dios me va a decir, Luis Eduardo, Dios te dice, Dios está creando en mí nuevas cosas, un nuevo proyecto de vida, una nueva vida, un nuevo estilo de vida, y lo tengo que creer, caminar hacia Él. Y debo empezar a tener una relación con Dios como hizo Abraham, obediente a la palabra. Dios dijo y Abraham hizo. Y Dios, usted conoce toda la historia de Dios, cómo bendijo a Abraham. ¿Cómo comprendo yo mejor mi identidad? Desde el yo de Dios, cuando yo lo reconozco como mi creador, como el dueño de mi vida, como el Señor de mi vida. ¿Cómo cambia mi relación con Dios? ¿Cómo comprendo yo mi identidad desde esa perspectiva? Recuerde, el Señor llamó a Abraham. ¿Para qué? Para ser bendición para todos los pueblos. Dice en el versículo 3 del capítulo 2. Y yo te bendigo para que tú bendigas y en ti van a ser benditas todas las familias de la tierra. Dios lo llamó para ser bendición. Dios te llama a ti para que tú seas bendición para otros. Y eso es lo que nosotros nos pudiéramos preguntarnos hoy. ¿De qué forma concreta yo soy bendición para los demás? Yo soy bendición para las otras personas. Por eso les decía al iniciar también, entienda, el pasado ya quedó atrás. Hoy yo puedo identificarme, Señor, yo quiero ser de bendición para otra persona. Y le he pedido perdón a Dios por todas mis malas decisiones, porque la verdad, la palabra hoy nos habla y nos dice, yo quiero ser lo que el Señor me ha llamado a ser, bendición. Bendecir a las personas con mi relación, con mi actitud, con mi enseñanza, con lo que pueda brindar. De aquí en adelante, en ese llamamiento del Señor, quiero ser bendición para mucha gente. Y yo me pregunto, ¿cómo puedo yo ser bendición para los demás? De manera concreta. Mire el llamamiento que Dios le hace a Abraham. Y le repito, en Abraham nos identificamos todos. Dios nos habla todos los días. Dios nos llama todos los días. Y queremos orar en esta mañana, en esa perspectiva, y que nuestra oración hoy podamos decirle al Señor, Señor, yo me pongo en la escucha de Abraham. Yo me pongo como Abraham, quiero escucharte a ti y me dispongo también para responderte, Señor, fielmente a tu llamado. Señor, quiero que hoy nos sorprenda a cada uno de nosotros, Señor, y que yo te pueda decir como Abraham, Señor, dime qué debo hacer, qué haré. Señor, en esta mañana queremos agradecerte por tu confianza, Señor, que tú nos has llamado, que hoy vamos a sentir que tú nos estás llamando, Señor. Señor, que tú nos ves como criaturas tuyas, dignas de confianza. Señor, para salir, para ir hacia donde tú me quieras llevar, a ese proyecto de vida, a esa tierra, de la tierra prometida, Señor, que es el proyecto de vida que tú quieres hacer conmigo. Señor maravilloso, que hoy podamos, Señor, tener la confianza en ti, Señor, de que tú nos estás llamando, que tú nos estás llevando, que tú nos estás encaminando a un nuevo estilo de vida. Señor, también en esta mañana te quiero pedir perdón por mis apegos. Señor, que no me permiten seguir tus caminos. Perdóname, Señor. Libérame de mis apegos. Señor, muéstrame a través del Espíritu Santo esos apegos que no me dejan avanzar. Abraham tenía 3 claros: tierra, parientes y la casa de su padre. Yo no sé qué apegos tengas tú, no sé, Señor. Y yo quiero que me muestre mis apegos, Señor. Yo quiero desprenderme de esos apegos. Quiero caminar contigo, quiero caminar, Señor,
a esa tierra prometida que tú me estás mostrando, que me estás señalando, Señor. Quiero ser bendición para otros también, Señor. Señor, en esta mañana nos abandonamos en tus manos, con la absoluta confianza, Señor, con absoluta confianza, Señor, de que tus planes son mejores que los de nosotros, que tus planes son perfectos, Señor, que tu voluntad es buena, agradable y perfecta, Señor. Señor, en esta mañana queremos hacer un acto de entrega. Queremos hacer un acto de entrega de lo que tú me pides. Señor, queremos entregarte nuestra vida. Queremos, Señor, también que tú elimines, Señor, esas cosas que no me dejan avanzar hacia ti. Quiero, Señor, descansar en ti. Quiero abandonarme en tus manos. Quiero confiar plenamente en ti, maravilloso Dios. Señor, quiero abandonarme en tus brazos. Quiero que tú me guíes, Señor maravilloso, que tú me guardes, que tú me fortalezcas, Señor, que me lleves, Señor, en ese proyecto que tú tienes conmigo, Señor. Permíteme actuar, Señor. Que esta palabra no se quede, Señor, solamente en nuestra cabeza, en nuestro pensamiento, sino que nos lleves a actuar, Señor, porque tú nos invitas a estar siempre atentos, Señor, a tu llamado. Tú nos invitas, Señor, a estar atentos a tu llamado. Tú nos invitas siempre a estar abiertos a tu llamado, Señor. Señor, que este llamamiento tuyo, Señor, que no sea algo excepcional para nuestra vida, Señor, sino que sea algo, Señor, que nos permita avanzar siempre, Señor, como Abraham, Señor, que podamos descubrir en él, en el llamamiento de Abraham, que tú nos llamas, Señor, en cualquier momento. Incluso, Señor, que tú nos llamas cuando estamos inclusive en el límite de nuestras posibilidades. Señor, tú nos llamas cuando tal vez estamos en condiciones que, decimos, Señor, estoy al límite, no sé qué hacer. Estoy en el límite, Señor, estoy cerca, Señor, de ese lugar que, Señor, que si caigo, resbalo, Señor, no sé dónde terminaré. Señor, para muchos, la edad de Abraham era una edad ilógica para hacer un llamamiento. Pero tú, Señor, en ese límite de Abraham, el hombre de 75 años, con una esposa de 70 años, sin hijos, tú lo llamas, Señor. Tú lo llamas y él te cree y camina, Señor, a una aventura de bendición, a una tierra de promesa. Y tú le dices que en la descendencia de él, para nosotros, en esta cultura occidental, en este par de viejos, Señor, tú les prometes que le vas a dar hijos, que los vas a revivir. Por eso es importante esa primera frase. Dios dijo a Abraham, Dios dijo, hágase la luz, y la luz fue hecha. Yo quiero que tú entiendas en esta mañana, hermano y hermana, Dios dice y Dios cumple. Dios dice y hará una cosa nueva en tu vida, porque Dios lo que hace, lo hace nuevo. Si tú le crees a Dios, Dios te va a hacer una nueva creación. Dios va a crear en ti un nuevo proyecto de vida. Dios va a crear en ti cosas maravillosas. Dios va a crear. Por eso la palabra de Dios es tan maravillosa. Dios dijo a Abraham, Dios dijo también en Génesis 1, capítulo 3, hágase la luz, y la luz fue hecha. Tú tienes que creerle a Dios. Yo tengo que creerle a Dios, de que si Dios dijo, Dios hará. Y Dios hace todas las cosas nuevas. Por eso Él nos llama nuevas criaturas. Por eso decimos en esta mañana, hoy, a partir de hoy, voy a hacer una nueva vida. Voy a ser de bendición para una persona. Voy a ser de bendición para las personas que están a mi lado, para mi familia, para la iglesia. Voy a empezar a ser bendición para otros. Tú tienes que creer esta palabra en tu corazón. La vocación de Abraham, el llamamiento a Abraham es esa. Le creyó a Dios
Y Dios hizo, lo llamó Padre de naciones, lo llamó Padre de pueblos, lo llamó Padre a un hombre que no tenía hijos, a una mujer que ya era vieja y tenía estéril, había muerto su matriz, pero Dios la hizo nueva, creó vida en el vientre de esta mujer. Yo lo creo, que Dios crea en mí cosas nuevas. Créalo hoy, créalo. Esa palabra Dios dijo a Abraham, no la tome tan a la ligera. Dios, cuando dice, está creando, está haciendo algo nuevo. La palabra del Señor nos refresca todos los días. Y en esta mañana queremos decirle al Señor, sí, Señor, yo quiero caminar contigo, Señor. Señor, creo en ti esa esperanza y esa promesa que tú me has dado. Recuerde que la promesa de Dios es un respaldo de Dios en tu diario caminar. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y te regale un excelente día. Un abrazo para todos. Que Dios los bendiga grandemente y vamos a saludarnos. Entonces, Wilmer puede apagar la grabación para que podamos encender las cámaras, porque de pronto nuestros hermanos